Le aprecio mucho a Brenda Estefan, ella es analista internacional, la ubica usted perfectamente bien, que nos haya tomado la llamada pues para discutir un poco más, profundizar un poco más en lo que sucedió ayer, Brenda, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Luis, muy buenos días a ti y a quienes nos escuchan. ¿Qué lectura te llevas de entrada? Muy criticado el tema de que el presidente no haya atendido la cumbre, por ejemplo, y que se haya enfocado en la mañanera y luego haya dado el mensaje que dio en torno a Sembrando Vidas, desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista de las relaciones que tenemos con Estados Unidos, con el mundo. Brenda, ¿qué lees? Mira, Luis, de entrada la participación del presidente López Obrador en un foro sobre cambio climático, pues es un poco como si el presidente norcoreano Kim Jong-un estuviera en un foro para buscar desnuclearizar al mundo. Es decir, no De se plano. alinea el objetivo de la mesa, no se alinea el objetivo de la cumbre con las acciones que está llevando a cabo el gobierno mexicano. Eso de entrada. Pero más allá de ello, eh, la, el hecho de no haberle prestado la atención, de dedicarle un tiempo a escuchar los mensajes de los demás, a estar preparado para dar su mensaje, sino tomarlo ahí en un pequeño break en medio de las preguntas de su rueda de prensa mañanera, pues también habla de la poca importancia que le da este gobierno al tema. Por otro lado, y en la nota positiva, pues yo creo que es una buena noticia, Luis, que en un momento como este, en que en la pandemia la cooperación internacional ha sido deficiente y criticada, pues ante una amenaza global tan importante como lo es el cambio climático, haya una reunión donde se dejen por atrás diferencias y tensiones a nivel global. Es increíble que hayan estado ahí en la mesa el presidente de China, Xi Jinping, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sentados, digamos, virtualmente sentados, en una reunión convocada por Joe Biden, el presidente estadounidense, país con el que la tensión está fuerte con ambos países. Entonces, creo que es una buena señal para el multilateralismo que el mundo entienda la importancia de tomar acción en el corto plazo, la importancia de que se nos está acabando el tiempo para tomar acciones que puedan salvar al mundo. Ahí el presidente francés decía algo así como que nos hemos dado cuenta que el 2030 es el nuevo 2050, es decir, las metas que se habían puesto para el 2050 muchos países las están adelantando, ya lo decían en su programa. El gobierno estadounidense prácticamente ofreció duplicar la reducción de gases invernaderos respecto a lo prometido por Joe Biden y Kerry en París, cuando la firma de los acuerdos de París hace apenas 6 años. Entonces hay un compromiso por parte de Estados Unidos, es una jugada estratégica también por parte de Joe Biden, que después de este paréntesis de escepticismo respecto al cambio climático del gobierno Trump, llega y intenta tomar el liderazgo, no espera que haya una reunión, sino que la convoca, logra una gran asistencia y logra este compromiso con China que se anuncia el fin de semana pasado de que hay un acuerdo entre los dos mayores emisores de gases de efecto invernadero, que son China y Estados Unidos, de disminuir sus emisiones. Dime, Brenda, el asunto frente a este tema que preocupa al mundo, lo que dices de Macron, ¿no? Del presidente francés, el 2030 es el nuevo 2050, cada vez los científicos también hablan de esto, el punto de no retorno está cada vez más cerca y si tronamos al planeta, ahí sí hagamos lo que hagamos después de ese punto de no retorno, ya no podremos de tener la posibilidad de salvarlo y peor vendrían pues catástrofes y pueden venir cambios realmente más severos de los que hemos estado viviendo. Pero México, hablando de hidrocarburos y México, hablando de construcciones de refinerías, pues se ve anacrónico, se ve desfasado, se ve como que no entendemos qué está pasando para los otros países. O sea, es una cumbre importante. ¿Cómo quedamos frente a ellos, Brenda? Mira, por un lado, en México los presidentes tienen tanto la responsabilidad de ser jefe de gobierno como ser jefe de Estado. Y lo que vemos comúnmente en este tipo de mensajes
por parte del presidente mexicano es que se queda con la cachucha del jefe de gobierno. No habla como un auténtico jefe de Estado, con una visión de México de cara al mundo, ¿no? Y eso siempre nos deja con este sabor agridulce. Pero además, bueno, lo que decía al inicio, contrastan las acciones de este gobierno, en definitiva, impulsar legislaciones que disminuyan las opciones para las energías verdes. Por otro lado, construir refinerías, impulsar proyectos de infraestructura que atacan al medio ambiente, pues es totalmente contrario al mensaje y a la intención de este tipo de cumbres. Entonces, más allá del mensaje, digamos, el ruido de sus acciones nos impide escuchar sus palabras, ¿no? Y eso creo que los presidentes, y particularmente el presidente estadounidense, lo tiene claro. Sucedió lo mismo con el caso del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que a pesar de que en principio propuso acabar con la deforestación en la Amazonía en los próximos 10 años, lo cierto es que todas las acciones que ha llevado a lo largo de su gobierno van en dirección contraria a este objetivo. Entonces hay una, pues digamos, una sí, pues un choque ahí, desconexión del discurso con la realidad de estos países, ¿no? Y por otro lado, y ya quizás en óptica más diplomática, Luis, pues habría que entender que Joe Biden arrancó su gobierno pues con algunos objetivos muy específicos, como el tema de la vacunación, en el cual lo ha hecho muy bien, con el tema de echar a andar fondos y apoyos para reanimar la economía post-COVID-19 y también logró aprobarlos en el Congreso. Sin embargo, el tema, la piedrita en el zapato, digamos, sin duda ha sido el tema migratorio, que con la combinación de factores de falta de oportunidades agravada por la crisis y los huracanes en el norte del Triángulo Norte de Centroamérica, en los meses finales del año pasado, combinado con el discurso de Biden, pues han dado este crecimiento brutal en los flujos migratorios, que si bien ya se observaba un crecimiento de 2018, sí se han agudizado de manera importante en los últimos meses, particularmente el caso de los menores no acompañados. Entonces este tema es un tema muy álgido, que es un tema estructural, que tiene años sucediendo, ¿no? Es decir, hay 12 millones de indocumentados viviendo en Estados Unidos, tiene años sucediendo. Sin embargo, en este momento, desde luego, está agudizado. Se ha instrumentalizado en Washington políticamente por los dos lados, tanto por los republicanos, que lo han visto como una manera de atacar a Joe Biden en un tema muy sensible electoralmente, como de el ala progresista de los demócratas, que también han atacado a Biden por no reaccionar de manera más eficiente, digamos, a la situación que se está viviendo. Entonces, Joe Biden, el tema de la migración es el tema sensible en Washington. Cualquier persona que siga la política estadounidense lo sabe. Entonces, en la diplomacia los tiempos y las formas son muy importantes. Claro. Esta era una cumbre de cambio climático en la que traer a cuenta el tema migratorio, que es un tema que está lastimando a Estados Unidos. No digo que no se haga, desde luego México está en todo su derecho de plantear el tema, de tratarlo continuamente, pero existen tiempos y formas. Sí. Este era un foro de cambio climático donde la mayor parte de los países anunciaron compromisos importantes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y México, a pesar de ser el mayor emisor en América Latina, no hizo ningún tipo de anuncio en este sentido. Sin embargo, sí trajo a colación este tema, que, como decía, puede incomodar desde luego a Washington, pero que además llega a ser un poco paradójicamente injerencista y más planteado en un foro multilateral, cuando quiere que Estados Unidos lo ligue a visas o a residencia, ¿no? Sí, y con las polémicas que tiene Biden, inclusive hasta en el asunto de refugiados, ¿no? Ese es un debate que traen allá por el número de refugiados que les van a dar, que si van a ser 15,000, que deberían de ser más, etcétera, y meter ahí el puntito. A ver, por un lado, déjame preguntarte primero, ¿qué puede pasar después de lo de ayer, cuando López Obrador señala, pues, que nos regalen algunas visas y algunas nacionalidades y que se extiende el programa Sembrando Vidas? Más allá del programa, que también quiero preguntarte tu opinión, pero primero, ¿qué puede pasar? ¿Cuál puede ser la reacción de Washington?
Mira, yo creo que estuvo claro, desde el miércoles los representantes de la Casa Blanca descartaron que Biden pudiera aceptar este trato y se mostraron incluso sorprendidos de que el presidente de México buscara introducir el tema en la reunión, como que incluso dijeron, para nosotros el tema medioambiental merece su agenda propia, esta no es una conversación sobre migración, sino una conversación sobre cambio climático y nos sorprende que el presidente mexicano traiga esto a la mesa. Entonces, básicamente creo que la respuesta, como fue en el caso de la llamada de teléfono de hace un mes entre ambos mandatarios, la respuesta se dio de manera anticipada por funcionarios de la Casa Blanca, para no tener que poner al presidente Joe Biden a contestar sobre este tema. Lo contesta alguien más a un menor nivel, desestimando el tema. Entonces creo que no va a prosperar, que ya la respuesta de alguna manera fue dada y ahora no le van a prestar mayor intención o mayor atención tampoco, ni intención ni atención a lo que dice el presidente. Y justo con esto, o sea, con un funcionario menor diciendo no se va a atender el tema, no está, pero con la insistencia, o me atrevo casi a decir necedad del gobierno de la República, y plantearlo de todas maneras, con todo y ya la advertencia y lo que había sucedido un día antes. Eso podría, más allá de incomodar, tener alguna reacción para una negociación futura, para tantas cosas con nuestro principal socio, Brenda, que podría venir algún extrañamiento, qué sé yo, algo que dejen pasar así como tal, o que no la vayan a cobrar. No, mira, yo creo que el presidente Joe Biden y su gobierno tienen claro que no les conviene un conflicto con México y mucho menos en un momento, en efecto, de una crisis migratoria, porque la cooperación con México es fundamental para ellos. Tienen un sistema migratorio roto que no soluciona estos flujos, que tiene puras soluciones paliativas de endurecimiento de las fronteras desde hace décadas, me refiero, y cuando hay un recrudecimiento del problema es cuando voltean a México. Y para quienes creen que esta relación no es de interdependencia y que México no puede poner sus puntos sobre la mesa, pues este es un claro ejemplo de que no es así. En tanto no haya una reforma migratoria en Estados Unidos realmente de fondo solucione o el tema de la gestión migratoria, seguirán en este entuerto y necesitarán a México para tener un mayor control. Ahora, en lo único que coincido sí con el presidente mexicano es en esa frase de que el fenómeno migratorio no se resuelve con medidas coercitivas, sino con justicia y bienestar. Es decir, la frase creo que es afortunada, el foro, el momento, el espacio totalmente desafortunado, con una enorme falta de sensibilidad diplomática, por lo que te decía ya, de cómo se ha politizado este tema en Washington. Pero creo que finalmente no va a haber como un cobro de facturas. Sin embargo, lo que está claro, Luis, y ya se ha visto, pues es que no hay tampoco una relación dinámica entre ambos mandatarios, entre ambos gobiernos. No nos enteramos antes, nos enteramos por la prensa quiénes son las opciones para llegar de embajadores a México. En fin, claramente no hay una relación fluida y dinámica, y eso pues desde luego no está en el mejor interés de nuestro país, que pues tiene como mayor socio comercial y una frontera de más de 3,000 kilómetros con Estados Unidos. Brenda Estefan, es un gusto siempre poderte escuchar y saludarte. Te mandamos un gran abrazo. Te seguimos en tu red, Brenda. Muchísimas gracias, Luis. Me pueden encontrar en Twitter como @b_Estefan y en Facebook como Brenda Estefan. Muchísimas gracias. Es Brenda Estefan.